Bueno, continuamos con nuestra segunda clase. Eh, Otra perspectiva que les quiero entregar es una perspectiva donde vamos a abarcar lo interdisciplinario y les voy a hacer un muy breve resumen conceptual con respecto a las distintas perspectivas en general de poder concebir la definición de familia. ¿Y por qué esto es importante? Es porque la estructura familiar ha variado con respecto a su forma, más tradicional en cuanto a sus funciones. ¿Sí? Pasamos de ser la familia nuclear, eh, donde específicamente la familia era concebida en el estricto rigor de dos personas heterosexuales, ¿cierto? De unión civil y religiosa, y que ellos tenían estos hijos en, en descendencia, y entonces solo eso era concebido como familia, lo demás era extrafamiliar. Esto ha variado porque, como lo hablamos en la clase anterior, eh, nos hemos debido como familia adaptar a los cambios sociales, a los cambios culturales, al desarrollo de nuestra especie, la especie humana. Y ha variado en las funciones, ha variado también en su composición, el ciclo de vida, ¿no? O sea, ya no tenemos un ciclo de vida que solo va hasta los 60 años, hoy día podemos ir de los 80 y ojalá más. El rol de los padres hoy día es distinto. Las familias ya hoy día no son solo las compuestas por padre y madre en el origen más tradicional, impuesto sobre todo en nuestra cultura, que es la Iglesia Católica, ¿sí? Sino que ha debido evolucionar también con respecto a los padres que hoy día somos, principalmente en relación al rol que la mujer ha ido adquiriendo de protagonismo dentro de estas estructuras familiares, dentro de la relación de pareja y dentro de la sociedad. Entonces, las variaciones también de la situación económica, la familia se ha visto en la necesidad de salir de su hogar en busca de sustento, principalmente la mujer cuando ha quedado sola como familia monoparental, por ejemplo, con sus hijos. Y eso ha debido variar no solo el sistema, la matriz que hablábamos, sino que ha tenido que forzosamente ir también por detrás, ¿no? Modificando nuestras normas jurídicas, nuestras normas legales, que también tienen todo un proceso de adaptación a estos cambios que estamos viviendo. Y en este sentido, ¿por qué es importante considerar estos conceptos? Es porque si estamos en una comprensión interdisciplinaria del concepto de familia, en el contexto de familia, de tribunales, en una clínica jurídica, eh, es relevante que todos comprendan y comprendamos que hay más de una concepción de familia, que hay más de una definición, que hay más de una teoría, que hay más formas de comprender lo que es familia. Y entonces existe también el derecho de poder posicionarnos de alguna que nos dé sentido. Y familia es y debiera ser el tema a estudiar constantemente cuando vemos profesionales que trabajamos con familias en espacios jurídicos. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros como profesionales no estamos siendo conscientes, ¿no? Siendo responsables de que cumplimos un rol fundamental en las intervenciones, ya sea jurídica, sociológica, psicológica, médicas, con los psiquiatras que también tienen participación y otros más, no entendemos que familia tiene quizás más elementos y más estructuras y más definiciones de las que cada uno
pudiese tener por formación ya sea familiar o académica, se nos acorta el campo comprensivo y por ende la reflexión que nos lleva a funcionar en nuestros ejercicios profesionales también se ve acotada y por lo tanto nuestras intervenciones por ende terminan siendo muchas veces no las adecuadas a este sistema de familia en particular al cual yo le estoy prestando atención. En consecuencia de eso es que les quiero exponer algunos conceptos muy breves de las distintas perspectivas que hay y que pueden también conformar este concepto de familia. Tenemos el concepto biológico y el concepto biológico habla de que la familia es un hecho biológico que involucra a todos aquellos que descienden de los unos y los otros, que es básicamente parte de este núcleo o de esta comprensión de la definición de familia nuclear, ¿no? De la tradicional, y que tiene un progenitor común y que generan entre sí lazos de sangre. Entonces, para quienes comprenden que para ser familia uno necesita tener el mismo vínculo consanguíneo y solo existe esa familia, ¿qué pasa con aquellas familias que se constituyen, por ejemplo, en adopción o que se constituyen, por ejemplo, en homoparentalidad o que se construyen por afecto? Hoy día lo importante que yo les quiero transmitir es que comprendan que la definición de familia es más amplia de lo que estrictamente tenemos concebido quizás como prototipo de familia ideal. Y es importante considerar todos los conceptos que están a la base también de nuestros juicios y por ende de nuestros prejuicios de cómo estamos considerando las familias que estamos interviniendo. Bueno, un segundo concepto de familia es el que da la psicología, que ya hemos hablado anteriormente un poco, y que da una mirada desde, por ejemplo, con Modino, ¿no? Como la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia, que es en común, que, que se espera y que se supone que sea duradero, ¿no? Como un proyecto en el que además se generan fuertes sentimientos de pertenencia a este grupo y en el cual existe un compromiso personal entre los miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y de dependencia también. Esta unión es muy potente porque en el fondo nos va a llevar a comprender también que yo puedo establecer relaciones de intimidad sin ser pareja. Por ejemplo, yo puedo establecer quizás una familia donde mi familia sea un grupo de amigos. Y esa es mi familia. Como por ejemplo pasa mucho en grupos de personas en situación de calle. Y eso no deja de ser familia para ellos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos hoy día de lo que estamos comprendiendo y además interiorizando, ¿no? Como profesionales en relación a lo que significa ser familia hoy. Otra perspectiva, otra manera, otro concepto es desde la sociología, donde la familia es definida como un conjunto de personas que se encuentran unidos por lazos parentales, que es un poco esto de quizás que pueden pensar de lo biológico. Y estos lazos pueden ser de dos tipos. Vínculos por afinidad, ¿cierto? Yo elijo a esta persona, me caso, el matrimonio. Y de consanguinidad, que como puede ser la filiación entre padre e hijo. Esa es una definición dada por ABC, sociológica, pero es para que vean que va complementando, ¿no? Yo creo que en la medida que vayamos entendiendo que todos los desarrollos que hemos tenido epistemológicos van complementando de mejor manera nuestro conocimiento de
ya sea el concepto hoy día de familia y los miles más que existen, vamos a poder hacer un mejor trabajo, una mejor labor. Un concepto que no es muy conocido, ¿no? Y que nadie quizás puede, o que muy pocos pueden considerar como parte de la definición de familia, tiene que ver con el concepto económico. La familia para el concepto económico constituye una institución que se basa y que basa su existencia en la previsión de costos, en los gastos monetarios y de ingresos que llevan cada uno de sus miembros. Para la economía, la familia es entonces un subsistema económico. Así como vimos el subsistema, ¿no? En parte de esta perspectiva sistémica o ecológica, este también es un subsistema desde la economía. Por ejemplo, un concepto económico de familia es el que considera a sus hijos como bienes de consumo o como generadores en presente de gastos de inversión que se proyectan como inversión futura. Entonces es complejo de repente encontrarnos con familias que tienen esta concepción, ¿no? Y quizás este concepto económico de familias es por el cual hoy día muchas teorías se están basando en entender por qué países más desarrollados que el nuestro tienen un índice tan bajo o menor que el nuestro de natalidad. Porque para ellos el hacer familia, el generar descendencia, el tener hijos, está en este marco, ¿no? De la moneda, de los gastos futuros, la universidad, el colegio, cuánto me va a gastar en pañales, en comida, eh, las vacaciones, la buena educación, etcétera. Y ahí se transmutan un montón, muchísimos eh, prejuicios que tenemos al momento de hacer familia. Porque pasa, ¿no? Que podemos generar familia, podemos construir una familia, pero donde su integrante mayor, ¿no? Esta base parental, que ya sea homoparental, heteroparental, monoparental, sea uno parte del concepto económico, por ejemplo, y otro parte de la perspectiva tradicional. Entonces, debemos ser sumamente cuidadosos al momento de trabajar con la familia. Otro concepto es el que nos entrega el marco legal, donde ello concibe la definición del término de familia, señalando que va a depender un poco de la legislación de cada estado o país. Y generalmente se encuentra esto ubicado en la Constitución. Por lo tanto, lo que para nuestro sistema jurídico se concibe y se define como familia, puede no serlo para otro sistema jurídico, otro país, otra constitución, por ende. ¿Y esto por qué es importante? Porque hoy día nuestra sociedad se está viendo claramente muy desfasada de otros países más desarrollados, con muchos migrantes. Eh, Estamos formando nuevas familias o familias reconstituidas incluso con esta interculturalidad. Por lo tanto, si yo no comprendo desde el marco jurídico, ¿no? Desde lo legal, del marco de la norma, que hoy día nuestras familias también están cambiando, porque nuestros porcentajes de migrantes están también siendo mayor que los que teníamos establecidos, no vamos a poder estar a la par con las necesidades de estas nuevas familias que estamos gestando como sociedad. Es importante considerar que cada sociedad también tiene sus propias pautas. Y en este sentido,
nuestros compañeros jurídicos tienen una gran misión por delante, que es mantenerse actualizados por los cambios de la sociedad y también el trabajo que como familia tenemos que hacer de adaptarnos a los cambios. Nuestro sistema jurídico también tiene que ir a la par con ello. Finalmente, para ir cerrando el primer tema, que es familia, les dejo una propuesta más bien comprensiva, interdisciplinaria respecto a la definición de familia, y quisiera dejarles abierto la opción de que piensen, ¿no? Que reflexionen con respecto a lo que ustedes, cada uno de ustedes entiende hoy como familia. Considerando, por ejemplo, que la familia es un sistema propio, particular, pero es un sistema abierto, que tiene subsistemas, que tiene sus propias pautas, pero que además tiene una interacción con las instituciones, con las entidades sociales, que no se pueden obviar, que los cambios sociales sin duda van generando cambios también en estas familias, y estas familias van debiendo adecuarse a estos cambios, y la manera en cómo ellos se adaptan a estos cambios va a definir cómo es que esta familia funciona. Eh, no existe solo una teoría para comprender este concepto de familia, y eso es muy importante que lo comprendan. No existe solo una definición, no existe solo una manera de ver, no existe solo una forma de resolver los conflictos en tribunales de familia. Eh, entonces podemos establecer nuestros juicios o experiencias personales para entender el funcionamiento de otra. Les dejo abierta esa pregunta. Termino hoy día esta cápsula de familia y continuamos en la siguiente con el tema de infancia, y espero que puedan, no sé, quizás los que tengan dudas en el foro que tenemos dispuesto, que traigan todas sus preguntas. Voy a estar muy contenta si podemos debatir respecto a estas definiciones, a estos conceptos de familia, que es lo que hoy día están entendiendo ustedes, muchos como generación más nueva, con otras concepciones, otros con generaciones quizás mayor que yo, donde también tienen otra manera de entenderlo, y cómo esto lo llevamos a nuestros campos disciplinares, cómo es que esto lo llevamos hoy día a nuestro ejercicio profesional. Se los dejo como a modo de reflexión y se los entrego para que lo compartan con lo suyo en este confinamiento. Eh, es muy importante no perder la conversación en estos momentos, y quizás sea interesante lo que ustedes hoy día pudiesen cuestionar y pudiesen aportar como reflexión crítica respecto a esto y a los otros temas que vamos a seguir proponiendo. Nos vemos en la próxima cápsula.